Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Qué gusto en saludarles. Hemos estado teniendo algunos pequeños inconvenientes, entre ellos un zumbido que le debe haber rotito los oídos, pero aquí estamos. Feliz domingo, qué gusto de verlos. Aquí tempranito en la mañana. Bueno, en Buenos Aires no es tan tempranito. Tempranito para el pastor Rodríguez, que vamos a presentar enseguida, y bastante tarde para Vicky, que está por el mediodía. Disculpen los problemas técnicos. Las máquinas a veces se le ocurren fallar, y nos falló el enlace. Estuvimos luchando ahí con esta gente de YouTube, que son gente muy buena, pero son máquinas nada más, y esa maquinita no falló y no pudimos hacer funcionar con el automatizado y tuvimos que mandarlo de nuevo. Todos estos problemas de entre casa, pero lo sufrieron ustedes. Me alegra verlos en esta mañana. Ahí María Felisa les saluda. Es un gusto poder verte, Vicky. Es un placer pensar en lo que nos vas a contar. Lo mismo, Bernardo, es un gusto. Además, yo voy a hacer la preguntona. Voy a preguntarte cosas que estoy esperando las respuestas porque me resultan de lo más interesante. Bienvenidos entonces a esta reunión de Edad Dorada. Muy bien. Bueno, y comenzaremos a ver quiénes nos están saludando. Mire, nos están saludando Ruth y Juana Zambelli, amigas de Vicky, desde Rosario. Fiorella Zambelli escuchando desde Rincón, Santa Fe. Todo el mundo estaba queriendo escuchar, Vicky. Ramón Alberto Larragueta. Feliz semana, hermanos. Ximena Quispe, buen día, hermano. Feliz domingo. Desde Formosa, un abrazo fraternal. Gracias, pastor, por el mensaje de ayer. Resulta que ayer estuve predicando en Formosa y aquí la gente de Formosa decidió engancharse. Qué bueno. Silvia Peláez, buen día a todos. Dios mediante, prontos para recibir bendiciones. Y bueno, y esperamos que otros vayan entrando, y lo bueno de esto es que ya entró Vicky. No está acá cerquita, Vicky. Vicky, a ver, Victoria Duarte. Vemos a su esposo por allí, pero no. Si él quiere que se quede pegadito por allí, acomódese un poquito. ¿Está con la computadora, Vicky? ¿Está con la computadora? Estoy con la computadora, sí. Estoy. Genial. ¿Me escuchan? Sí, si lo quiere dejar entrar a su esposo, déjelo entrar también. Así sí, lo vemos. Él está ayudándome aquí con la tecnología y por eso ahora viene, ahora se sienta aquí. Bueno, genial. Victoria Duarte, tenemos que hacer un pequeño reportaje. ¿Quién es Victoria Duarte? Victoria Duarte es nacida ¿dónde? ¿En qué lugar de Argentina? Nací en Misiones, en la provincia de Misiones, en 2 de mayo, ahí junto al río Uruguay. Muy bien. Adventista seguramente conoció el Evangelio de niña. Sí, mi madre se bautizó cuando yo tendría más o menos unos 6 años. Aquí lo ven a mi esposo. Muy bien. Bueno, bienvenido el hermano Dos Santos. Encantado de que esté acompañándonos. Bueno, Vicky, ¿cómo fue que usted decidió irse de misionera a África? En realidad yo había decidido ser misionera desde que era pequeña, desde que tenía 8 años ya había decidido ser una enfermera misionera. No era mi intención ir a África, sino que mi sueño era ir al Amazonas y trabajar en el Amazonas en las lanchas. Ese había sido mi sueño. Me preparé con ese objetivo, pero por diversas razones nunca fui al Amazonas y sí vine al África donde no había pensado venir. Fue una suma de circunstancias que me llevaron a llegar a Angola. Creo que providenciales. ¿Y a dónde fue? ¿A qué lugar de África fue? Bueno, mi primer campo misionero fue Angola, donde estamos ahora de nuevo. Luego de salir de Angola, trabajé en Suiza, en la clínica adventista que hay en Suiza. De allí conocí a mi esposo, nos casamos y cuando nuestra hijita tenía 2 años nos fuimos al Senegal, donde estuvimos como misioneros durante 5 años.
Salimos del Senegal porque era edad de empezar a ir a los niños a la escuela y allí no había opciones. Y luego estuvimos trabajando como en un proyecto de familia en Bariloche, en un centro de apoyo a los niños en situación de riesgo. Teníamos un hogar de día, pero un centro bastante importante, donde estuvimos trabajando 16 años, y de allí nos volvimos. En Bariloche. Bariloche, Argentina. Ajá, así que volvieron un tiempito a la patria y nuestro amigo, se me fue el nombre de pila de su esposo. Joao. Sería Juan en español. Joao, porque él es portugués. Muy bien, Joao. Así que aquí, por supuesto, se sintió una buena temporada argentino. Encantado de que pasó en la Suiza de América. Sí. De la Suiza original a la Suiza de América. Y volvieron de nuevo a África, esta vez a Angola. Exactamente. Cuando nuestros hijos crecieron y ya abandonaron el nido, se fueron a estudiar, se casaron, la hija se casó, etc., decidimos volver al campo misionero. En realidad teníamos siempre el sueño, yo siempre tuve el sueño de volver a Angola, pero las circunstancias no se daban. Aquí la guerra civil seguía su curso y terminó recién en el año 2001, y entonces, bueno, ahora ya era la oportunidad antes que sea demasiado tarde. Así que empezamos a tratar de volver a contactarnos con Angola. Fue un trabajo bastante arduo. Teníamos otros lugares donde podríamos haber ido, pero mi esposo me estimulaba a venir a Angola porque él decía, siempre soñaste con eso, trata de ver si podés contactarte con Angola. Bueno, finalmente después de una semana de búsqueda conseguimos el contacto, y entonces el que estaba como presidente de la Unión en ese momento era una persona conocida. Cuando me identificaron, dice, estamos pensando en reconstruir el Bongo, o sea, la misión del Bongo. Y yo le dije, yo quiero estar allí. Y bueno, en pocos meses las cosas estuvieron organizadas, y en el 11 de junio, no, perdón, el 19 de junio del año 2011, llegamos a Angola, yo nuevamente, ¿no? Mi esposo por primera vez. Pero me parece que nos estamos salteando una parte. Usted está hablando de la reconstrucción, ¿no es cierto? Eso vino después. Por eso, cuéntenos, ¿cómo es el hospital? ¿Qué les pasó? ¿Qué ocurrió con ustedes allí? Adelante. También, si yo puede contar una cosa, pues cuéntenos qué pasó con el hospital, qué pasó, cuál fue la situación política de un país de habla portuguesa, ¿no es cierto? Angola. Exactamente, Angola era una colonia portuguesa, fue durante 400 años colonia portuguesa, y que sí, casi 500 años, dice mi esposo, que conoce mejor la historia. Y entonces, y en el año 1975, ellos lograron su independencia después de una lucha armada que duró varios años. Finalmente Portugal entregó digamos, el gobierno a las fuerzas angolanas, y habían habían formado tres partidos que luchaban por la independencia. Uno, el MPLA, que era un partido con orientación comunista, que son más las tribus del norte de Angola, y la UNITA, eran un grupo de derecha que es formado más bien por las tribus del sur, y el FNLA, que era un grupo formado por las tribus del noreste. Y cuando el gobierno portugués dio la independencia, entonces casi muy rápidamente después comenzó una lucha de poderes, ¿no? Naturalmente todos querían mandar, y eso no funcionaba,
y comenzó una lucha armada. Los del noreste se juntaron a los del sur y empezaron una guerra civil contra las Fuerzas Armadas del Norte, que fueron los que se quedaron, digamos, al mando del gobierno. Y bueno, esa guerra civil fue dramática, muy, muy complicado todo. Finalmente las fuerzas del sur, lideradas por el general Savimbi, tuvieron que retirarse y se armaron en forma de guerrilla. Y allí fue donde las cosas realmente comenzaron a complicarse, porque ahora la guerrilla, ya saben que una guerra de guerrilla es una cosa completamente diferente, y fue muy difícil para el gobierno de Angola controlar eso, de tal manera que duró casi 30 años esa guerra civil entre ambos poderes. Lo complicado de la situación de nuestra misión era que la línea divisoria, por así decir, entre ambos grupos beligerantes pasaba casi prácticamente en la zona donde estaba nuestra misión. Y hacía 5 años que estaban en guerra civil cuando yo llegué a la misión del Bombo. La misión incluye un hospital, ¿no es cierto? Exacto. La misión tenía un hospital que ya actualmente, sí, se fundó allí en el año 1924, comenzó, y llegó a ser uno de los hospitales más importantes de Angola y casi, digamos, del centro del África. Venía gente, como era colonia portuguesa, venía gente de Portugal a tratarse en ese hospital. Para el tiempo y las condiciones, era un hospital realmente muy lindo y muy bien organizado, muy bien equipado, donde se hacían cirugías de la cabeza a los pies, que estuvo más de 40 años bajo la dirección del doctor Parsons, un americano que vino aquí siendo joven y se fue con 74 años de edad. Sus hijos nacieron aquí, y él era un cirujano excelente, y de esos cirujanos antiguos que operaban de la cabeza a los pies, él operaba ojos, en fin, todo, traumatología, gastroenterología. En aquel tiempo no había muchas especialidades y él era un especialista en todo. Y eso llegó a hacer que el Hospital del Bombo llegara a ser un hospital famoso, muy conocido. Paralelamente, en la misma misión había una escuela secundaria, escuela primaria, secundaria y un seminario de teología. Cuando se logra la independencia y el gobierno pasa en manos del gobierno comunista, lo que fue la escuela primaria y la escuela secundaria pasaron a manos del gobierno, y el hospital, cuando todos los nativos, los misioneros se tuvieron que ir, quedó al cuidado de los enfermeros nativos, y no había ningún personal especializado, pero ellos lucharon por mantenerlo abierto como pudieron, y entonces quedó funcionando el seminario de teología de manera bastante precaria, pero se quedaron haciendo lo que podían. Y en el año 1981 llegó el doctor Sabaté, un médico español, con su esposa, y antes de un año después que ellos llegaran, llegué yo digamos, a ayudarlos. Y bueno, entre nosotros tres tratamos de hacer lo mejor posible, y el hospital comenzó nuevamente a trabajar, y teníamos muchísimos pacientes, naturalmente, aparte de los enfermos que habitualmente, digamos, pueden venir a un hospital. Teníamos los heridos de guerra, porque las Fuerzas Armadas se encontraban con los guerrilleros muy cerca de nosotros, y entonces nos traían las personas heridas, también personas que eran mutiladas por las minas. Los guerrilleros acostumbraban a poner minas, que son como pequeñas bombas, en las calles, en las rutas, en los caminos, y el propósito era
con eso atacar a los soldados, pero la mayor parte de las víctimas eran los civiles, y entonces nos traían los heridos de guerra. Y la verdad que era un trabajo muy intenso, muy difícil, que requería mucha oración y mucha fuerza de voluntad para permanecer, digamos, en esas circunstancias. Pero supuestamente a nosotros no nos incomodaban. Teníamos en la misión y alrededor de la misión una caserna militar, un destacamento militar con alrededor de 2.000 soldados, y nosotros ahí en el medio. Atrás de nuestra misión hay toda una cadena de montañas, muy cerca de la misión, a unos 15 kilómetros más o menos, comienza una cadena de montañas que atraviesa toda la zona, y allí, en la selva, y protegidos por las montañas, se escondían los guerrilleros de esa región. Y a la noche ellos descendían por las montañas y pasaban por el camino que está justo atrás de mi casa, donde yo vivía solita, y subían hacia los caminos para realizar sus ataques, enterrar las minas, atacar a las casernas militares, en fin. Era una vida bastante intensa. Y un día vinieron por usted también. ¿Cómo fue lo del secuestro? Un día también se la llevaron usted. Cuéntenos ese triste o ese desafiante episodio. Exacto. Una de las cosas que hacía la guerrilla, las fuerzas extranjeras que de alguna manera, imagínense, un país que logró su independencia pero que no tenía personal capacitado para nada, digamos, profesores, enfermeros, médicos, todo el mundo se había ido, y de repente era un país vacío que necesitaba de nuevo de fuerzas extranjeras para ayudarles en ese sentido. Entonces trataban de importar médicos, enfermeros, etc. Especialmente las misiones que trataban de hacer ese trabajo. Y los guerrilleros lo que hacían era, apenas tenían una oportunidad, secuestrar a esas personas para debilitar a las fuerzas del gobierno, para crearles una mala imagen en el exterior, etc. Y yo decía siempre, era una de las cosas que más miedo me hacía, yo decía, si alguna vez aparecen aquí, yo me voy a morir del susto solamente. Y yo decía, porque ya habían secuestrado a otras enfermeras en otras misiones, si han secuestrado a otras enfermeras, ¿por qué no vendrán un día por mí? Y bueno, ese día llegó, pero Dios me dio las fuerzas para no morirme de susto como yo pensaba que me iba a suceder. El 9 de junio de 1982, estábamos pasando justamente por un momento muy difícil en la misión, porque las fuerzas del gobierno se habían instalado en la misión con el propósito de llevarse a los estudiantes de teología, a los jóvenes, a los hombres jóvenes, para el ejército, y todo el mundo estaba escondido, teníamos soldados por todas partes, instalados en el campus de la misión, y de repente, en la noche del 9 de junio para el 10, yo me despierto súbitamente con un intenso tiroteo. Pensé que era de mañana, porque aquí cuando hay luna llena es muy claro, y parecía de día, y yo pensé, es de mañana, están haciendo ejercicios militares. Entonces miré mi reloj y veo que eran la 1:32 de la mañana. Entonces empecé a temblar, dije, no, esto es la guerra, y la guerra está aquí, en la misión, porque a unos 500 metros de la misión había un gran destacamento militar, y los guerrilleros atacaron ese destacamento militar, y yo pensé en un momento que ellos estaban en guerra y que ahora iban a traer a los heridos al hospital. De repente vi que el hospital, miré por la ventana y vi al hospital abierto, y soldados que entraban y salían, y yo dije, tengo que ir, pero nosotros teníamos la orden de no salir a menos que nos vinieran a buscar y que reconociéramos a la persona que nos buscaba.
Así que me quedé esperando, pensando, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Y de repente se me hizo luz. Y digo, esos no son los soldados del gobierno, esos son los guerrilleros y vienen a buscarme. Yo me había planificado ese día, yo me dije, si algún día esto ocurriera, yo me voy a escapar, porque mi casa tiene una puerta por atrás, daba para salir, luego a meterse inmediatamente en el monte. Me voy a esconder, ya había buscado el sitio donde me iría a esconder y todo si alguna vez sucediera. Pero yo creo que Dios bloqueó ese pensamiento de mi cabeza porque no, en ningún momento se me ocurrió escaparme. Lo único que pensé, me vienen a buscar, y empecé a temblar como una hoja y dije, Señor, ayúdame a saber lo que tengo que hacer en caso de que vinieran. ¿Y qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Y oraba y corría de una ventana a la otra con los ojos abiertos, orando y corriendo de una ventana a la otra, mirando lo que sucedía afuera. Y de repente vi un grupo de hombres que venía hacia mi casa, pero pasó un momento, escuché sus botas, escuché golpear, pero no eran en mi casa. Vale decir, volviendo una pausa atrás, que ese día, a la tarde de ese día, a las 15 horas de ese día, había llegado el pastor Ronaldo Oliveira, que muchos de ustedes conocen, él trabaja en Nuevo Tiempo, con su esposa, jovencitos, llegaban como misioneros para enseñar en el seminario del Bongo. Ellos habían llegado ese día y yo los había acomodado en la casa al lado de la mía. Pero jamás en mi mente se me pasó la idea de que pudieran estar golpeando en su casa. Me quedé esperando unos momentos y pasado tal vez unos 20 minutos, media hora, veo un grupo de soldados delante de mi ventana. Y yo dije, bueno, es ahora. Y en ese momento Dios me mandó una calma del cielo, me quedé absolutamente tranquila, dejé de temblar y ellos empezaron a golpear mi ventana, enfermera, enfermera, levántese, somos los guerrilleros de la UNIT, venimos a buscarla. Y entonces yo me puse a discutir con ellos por la ventana, sin abrir la ventana, diciéndoles que yo no los conocía, que no sabían quién era, y que yo no iba a ir con nadie, que yo tenía que quedarme en el hospital. Lo que yo quería era ganar tiempo. Finalmente me di cuenta que ellos tenían en sus manos cosas que pertenecían al doctor Sabaté. Y el doctor Sabaté tenía un bebé que había nacido allí de solo hacía 3 meses. Y vi que tenían cosas que pertenecían al cuarto del bebé. Y entonces pegué un grito y le digo, ¿ustedes entraron en la casa del doctor Sabaté? Y me dijeron, sí. ¿Y dónde están ellos? ¿Y el bebé? No, dice, quédese tranquila, ellos ya hace 2 horas que están con nosotros. Y el bebé está con ellos. Y entonces pensé en los otros, y le digo, ¿y los brasileños que acaban de llegar? También ellos ya están con nosotros. Hace 1 hora que están caminando con nosotros. Entonces yo dije, no, tengo que ir, mis amigos me necesitan. Así que fui y abrí la puerta. Igual ellos la hubieran abierto, porque estaban golpeando con los fusiles contra la puerta, pero fui a abrir la puerta y dije, aquí estoy, vamos. Bueno, ellos empezaron a juntar todo lo que había en mi casa, llevaron todo, armaban atados con las sábanas, y yo les digo, ¿para qué llevan esas cosas? Y ellos dicen, no, porque usted las van a necesitar. ¿Y cuánto tiempo vamos a caminar? Y 2 semanas, me dijeron, porque el presidente Savimbi quiere hablar con usted. Bueno, finalmente salimos, y yo le dije, ¿puedo pasar en el hospital a despedirme de mi personal? Y ellos me dijeron, no, usted está siendo secuestrada, ellos no pueden, usted no puede ir a despedirse de ellos. Al principio eran un grupo de más o menos 30 hombres, dimos vuelta a la misión por la parte de atrás, en dirección a los bosques, y allí había un grupo de tal vez unos 50 hombres más esperando, y así más o menos cada 100 metros había una emboscada, donde salían, cada vez que llegábamos, un grupo de 50, 100, 200 hombres. Al final serían unos 400 soldados, y yo con ellos, sola, en el medio del monte, en la madrugada del 10 de junio. Caminamos toda la noche. Sí, caminamos hasta el amanecer. Y en el amanecer me encontré con los otros que ya estaban esperándome y seguimos juntos. El pastor Oliveira estaba en pijamas, con unas zapatillas, con unas sandalias. Su esposa también estaba en camisón, con una sandalia y una manta sobre la cabeza. Ellos estaban seguros de que los iban a matar.
El doctor Sabaté estaba también con su esposa y el bebé, y ellos me estaban esperando al pie de la montaña, y comenzamos a subir juntos la montaña, donde llegamos a la mañana temprano, y así comenzó una aventura, que está en el libro Secuestrados a la Medianoche, que duró 3 meses, en realidad 100 días, exactamente 100 días. 35 días de marcha a través de la selva, 5 días en camión, y después el resto del tiempo, casi 2 meses, estuvimos en un campamento en el sur de Angola, sureste de Angola, casi en la frontera con Zambia y Namibia. Y ellos nos tuvieron detenidos durante el resto del tiempo, hasta el 19 de septiembre, cuando fuimos liberados y llevados a nuestros embajadores y los hermanos de la iglesia que nos dieron refugio, hasta cuando pudimos volver. Yo volví a Europa, de donde había ido, y cada uno a su país. Es una larga historia. Es una larga historia, y es verdad, y el tiempo no es todo lo que quisiéramos, porque tampoco podemos abusar de pasarnos de la hora. Pero en ese tiempo que ustedes estuvieron cautivos, probablemente les pedían que curaran a la gente, ¿no? Seguramente tuvieron que, tanto el doctor como usted, hacer algún trabajo de eso, o sencillamente los tenían cautivos. No, no nos dejaban atender a los enfermos. En varias ocasiones yo les pedí, les dije, bueno, déjenme ayudar a hacer algo porque está inactivo. O sea, una vez que terminamos la marcha, ¿no? La marcha fue un sufrimiento muy grande. Y bueno, pero una vez cuando nos recuperamos un poco, pero ellos no nos dejaban atender a los enfermos. No, creo que no querían que se creyera que ellos nos habían secuestrado para que les sirviéramos, pero nunca pudimos saber por qué. Sí. Estábamos allí simplemente. Bueno, el Señor les protegió. Hay algunos hermanos acá que a través del chat dice, Marta Angélica dice, doy gracias a Dios porque siempre la cuidó. Hay aquí un par de compañeros de estudio. Fíjense, está escribiendo Edgardo Milton Otto, que es la Victoria Duarte que conozco, fuimos juntos a la escuela, que se quemó después en Aristóbulo del Valle. Edgardo Milton Otto. Qué interesante. Sí. Celeste Carrizo. Celeste Carrizo, sí. Dice que fue mi compañera de departamento en Libertador San Martín. Bueno, y hay otros que saludan desde La Calera. Así que se ve que hay mucha gente que no solo que la conoce, sino que la quiere. Una cosita, cuando ustedes finalmente, cuando por la gracia de Dios fueron liberados, pasaron un tiempo fuera de la misión, naturalmente, ¿no es cierto? ¿Qué los motivó a regresar? ¿Cuánto tiempo quedaron fuera de la misión? ¿Cuánto tiempo? Y mire, entre 1982 y 2011. Nunca había hecho la cuenta de cuánto es. Ahí está mi marido haciendo la cuenta. 29 años. Sí, en realidad, 29 años. Volvimos exactamente cuando hacía 29 años que habíamos salido de ahí, porque volvimos en el mes de junio de 2011. ¿Y qué fue lo que motivó? Sí, ese es el punto básico. ¿Le puedo preguntar la edad, Vicky? ¿Cuántos años tiene, Vicky? 67 años. 6'7". Exacto. Una piba. Bueno, 67 años. Bueno, eso es verdaderamente una verdadera cuéntenos, ¿qué fue lo que la motivó? ¿Qué fue lo que la motivó a volver? Bueno, en realidad siempre, personalmente, siempre estuve motivada porque mi vida mudó completamente después de esa aventura. Y aparte de eso, siempre tuve el sueño de ser misionera. Luego con mi esposo estuvimos juntos en el Senegal,
yo amé mucho el ministerio también en el Senegal, y siempre deseé volver a Angola. Angola quedó grabado en mi corazón y parecía parte de mi misma persona. Y motivé así a toda la familia, siempre hablando de lo mismo, con mi esposo, con los hijos. Y finalmente, cuando se dio la oportunidad, no hesitamos en ningún momento. Y la verdad que fue un poco un salto al vacío, pero estábamos seguros de que era el plan de Dios, y estamos agradecidos de haber podido tener esa oportunidad. Para mí fue como una cura del alma. Cuando uno tiene ese tipo de experiencias, conviene tratar de curar esa herida que queda dentro del alma, en el fondo del subconsciente. Y cuando llegué aquí, bueno, me pasé 4 meses llorando. Cada vez que iba a una iglesia, que me encontraba con los sobrevivientes, ustedes se imaginan, yo era joven, había hecho amistad con gente joven de mi edad aquí, y muchos de ellos habían caído en la guerra. Volver y encontrar a algunos sí, a otros no. Cada vez que me encontraba con alguno era una gran emoción. Pasaron 4 meses de mucha emoción hasta que finalmente me estabilicé y pudimos, digamos, avanzar con la obra que habíamos llegado a hacer. Otra cosa que fue muy impactante fue encontrar a la misión en ruinas. Todo estaba en ruinas. El hospital, de las ventanas del hospital salían los árboles, las cabras hacían allí su lugar de habitación. Había muy poca cosa en pie. Lo que estaba más o menos en condiciones de ser habitado era la misma casa donde yo había sido secuestrada, que es la casa donde vivimos ahora con mi esposo. Hacía poco había estado allí el presidente Ted Wilson, y ellos habían arreglado un poquito la casa para que él pudiera descansar, y entonces ahí la encontré y pudimos volver a vivir en el mismo lugar. Siempre tuvimos en nuestro corazón con mi esposo el deseo de servir, o sea, no nos parece que la vida tiene sentido si no es en el servicio. Y eso ha sido la motivación principal. Bueno, justamente eso es lo que yo quería preguntarle, Vicky. De paso, tengo un video por aquí que con mucho gusto, si usted me permite, voy después a ponerlo para que la gente pueda verlo en YouTube. Es un video que cuenta la historia, ¿no es cierto? Ahí están ciertas imágenes. Y también habla de un libro que cuenta la historia de ustedes. Creo que el libro está publicado por la Casa Editora Sudamericana, ¿no? Exacto, que cuenta a la medianoche. Exactamente. Así que podrán conocer un poquito más de esa historia, pero yo quiero que los poquitos minutos que nos quedan ahora, usted nos diga, para nosotros, que andamos más o menos por la misma edad, bueno, yo tengo 10 años más que eso, ¿no? Pero que andamos por la misma edad. Y su esposo, John, ¿qué edad tiene? Debe estar más o menos en la misma edad. ¿Qué edad? Tenemos apenas 3 meses de diferencia. Bueno, ¿qué pueden Por suerte, motivar? él es 3 meses mayor que yo. ¿Cómo? ¿Qué consejo nos puede dar, ya para terminar, qué consejo nos puede dar para los que no tenemos a lo mejor unos recuerdos tan dramáticos, pero a nuestro alrededor hay necesidades? ¿Qué hacemos? ¿Escapamos de las necesidades? ¿Dejamos que la vejez nos aplaste? ¿O todavía podemos usar los años que tenemos para ser útiles? A ver, déjenos un mensaje para toda esta edad dorada que la está escuchando y viendo. El mensaje que quiero decirles es que la mejor época para hacer un servicio misionero en favor de los demás es en esta época, en esta edad. Yo viví el campo misionero en la juventud y ahora lo estamos viviendo en la vejez, y considero que este es el mejor momento. La madurez, la calma, digamos, la sabiduría de la edad, de los años, nos ayudan a hacer un trabajo mucho más equilibrado y con, digamos, más realista y de mayor utilidad. Por otro lado, nunca debemos dejar de cumplir un sueño.
Yo creo que todos nosotros tenemos desde nuestra infancia algún sueño, y muchas veces no lo podemos realizar en nuestra vida porque, bueno, porque tal vez nos casamos con la persona equivocada, o porque nos casamos muy jóvenes y empezamos a tener hijos y tuvimos que ocuparnos de ellos, o porque las cosas no se dieron simplemente. Luego cuando llegamos a la jubilación pensamos, ya somos muy viejos para las aventuras, para empezar algo nuevo, ahora nos vamos a quedar en casa. Y muchas personas se sienten frustradas porque no pudieron cumplir su sueño. Yo creo que todos debemos aprovechar esos años, esa salud que todavía tenemos, esa fuerza, para cumplir con los sueños de nuestra juventud y sobre todo para servir. Hay mucha necesidad, muchísima necesidad. Y nosotros todavía tenemos, quien se jubiló a los 60 años, tiene todavía 20 años por delante, donde puede hacer una obra extraordinaria, y más aún, más que 20 años. Nosotros conocemos aquí en el campo misionero gente maravillosa, como un doctor que vino el año pasado a hacer la formación de nuestro equipo de laboratorio, el doctor Benjamin Siapko. Él tiene ahora 83 años, es filipino, y hace 20 años que él recorre el mundo dando formación, él es un catedrático en química, dando formación a los técnicos de los campos misioneros. Conoce 70 países. Ha viajado por 70 países. Y así, el doctor Hart, director de Loma Linda, tiene 76 años. Y es el director de esa enorme institución de Loma Linda. El doctor Loron Wade, que ustedes conocen por el libro, cumplió aquí 77 años enseñando. Cada año venía por 3 meses a enseñar teología en el seminario de teología de aquí. Ellos han sido una inspiración para nosotros, esas personas. Y creo que todos tenemos mucho para dar. No se queden en casa. O si se quedan en casa, dediquen su tiempo en casa para hacer algo por los demás. La propaganda dice, quédese en casa. Debe ser una propaganda diabólica que nos quiere dominar. Si está en casa y no puede salir, use su tiempo para servir, porque hay mucha necesidad. Muy bien. Vicky, John, muchas gracias por esta comunicación. Creo que todos vamos a recordarles y vamos a orar por ustedes allí para que esto pueda ser verdaderamente los años dorados, ¿no? Fueron duros los años, pero que en estos años dorados ustedes puedan hacerlo mejor. Y si alguna vez nos mandan un videíto de cómo está hoy por hoy el hospital, con mucho gusto lo vamos a transmitir. Y seguramente nos pueden acompañar en alguna otra ocasión dándonos algún consejo de salud que hoy lo hemos omitido justamente para hablarles, para dar el lugar a ustedes. Un abrazo grande, virtual, de parte nuestra, de María Felisa, de su servidor y de todo el grupo que los está mirando por Zoom y los seguirá mirando, porque Elio Pozzodente se acuerda de Bariloche, de cuando ustedes estaban allí, y mira, y dice, quisiera ser misionera, pero ya tengo 57 años y tengo que sostener a un hijo estudiante. Dios me abra las puertas, eso está bueno. Dice Eduardo Pereira dice, saludos a Vicky y Joan de mi parte, hemos colaborado desde entonces Misión Argentina del Sur a través de ADRA con el hogar de tránsito de Bariloche. Es una verdadera alegría volver a verlos. Bueno, hay muchos. Les recuerdan del IVA. Qué bueno saber que tienen amigos. Como decía el brasilero Roberto Carlos, ustedes tienen 1 millón de amigos, ¿no es cierto? No les quepa duda. Bueno, un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Gracias. Díganles a ellos que pueden saber más comprando el libro Secuestrados a la Medianoche, que con eso también van a colaborar con la misión y se van a entretener en el confinamiento que tienen que estar ahí. Bueno, formidable. Ya les pasamos los datos por las mismas vías. Bueno, parece que se nos congelaron ahí. Si alguno quiere venir para acá, aquí no estamos confinados. No. Está bueno. Bueno, muchas gracias a los dos. Y si se quieren quedar allí
en su cuadrito, porque acá estamos en cuadritos, ¿no? En esto, vamos a abrir otro cuadrito para hablar de otro jubilado, porque este es el club de la tercera edad. Y esta vez queremos presentar al pastor Bernardo Rodríguez. El pastor Bernardo Rodríguez es de Colombia y es un amigo de hace muchos años. Él trabajó en su país, fue presidente de la iglesia allí en Colombia, fue director del Departamento de Jóvenes de la División Interamericana, ha trabajado como pastor distrital y actualmente jubilado, después de haber trabajado como pastor en Florida, en Miami. Aquí está el pastor Bernardo Rodríguez. Pastor Bernardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo, un placer. Adelante. Muchas gracias, Pastor Carlos Rando, Felisa. Amigos, gracias, hermana Victoria, por compartir con su esposo esta experiencia maravillosa del poder de Dios. Un saludo muy especial desde la Florida. Vivimos aquí en Orlando. Hoy amaneció fresquito, amaneció a 33 grados Fahrenheit, así que por aquí, que la Florida normalmente es caliente, aquí hoy nos tocó un fresquito agradable. Me alegro mucho. Bueno, yo soy la preguntona. Tengo preguntas para hacerte y estoy ansiosa por saber las respuestas. ¿Empiezo? Adelante, Felisa. Ok. Primera, ¿qué es importante recordar para esperar lo mejor en este 2021? Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros en este nuevo año. Para que esto sea una realidad, es importante recordar lo que Isaías, el capítulo 43, nos menciona. De paso, estamos estudiando este trimestre al profeta Isaías en las lecciones de la escuela sabática. Y aquí en el capítulo 43, Felisa, primer versículo, nos dice lo primero que necesitamos recordar. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. Necesitamos recordar que Él es nuestro creador. Desafortunadamente, la moda hoy en día, traída por este movimiento de la evolución, es poner a Dios fuera de la historia del hombre. Pero la palabra nos recuerda eso. Él es nuestro creador. No somos un accidente. No somos una casualidad. Somos producto del amor de Dios. Y a través de nuestros padres nos diseñó de tal manera para que pudiésemos llegar a ser lo que hemos sido. Y recordar, como Apocalipsis lo menciona en el capítulo 14, en este mensaje especial para este tiempo, recordar al Creador del cielo y de la tierra. Es lo primero que necesitamos recordar. Lo segundo, en el versículo 2 del mismo capítulo 43, en el versículo 3, yo soy el Señor tu Dios, tu Salvador. Recordar que Él es nuestro Creador, recordar que Él es nuestro Salvador, recordar, como dice allí más adelantito, que Él pagó el rescate, y ese rescate le costó la vida de Jesús, por amor a ti, por amor a mí, para darnos una dimensión nueva, para darnos esa seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Necesitamos también recordar lo que menciona el versículo 2 y que Vicky o Victoria lo ejemplificó con esta extraordinaria experiencia. Dice el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán ni la llama arderá en ti. El Señor protegió a Victoria, le ha permitido compartirnos esta experiencia de fe a los hermanos que estaban cumpliendo esa misión, y Él promete que Él está con nosotros, que Él sigue siendo en medio de esta pandemia, que nos ha cambiado la vida, que nos ha puesto en cuarentena, que nos ha invitado o nos han dicho es mejor quedarse en casa en un asunto de prudencia. Nos está diciendo que Él sigue siendo nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Y finalmente, de lo que necesitamos recordar, lo dice el versículo 4, ante mis ojos eres grandemente estimado y digno de honra, y yo te amo. Que nuestra edad dorada
seguimos siendo valiosos para Dios. Que en nuestra edad dorada debemos recordar cada día que Él nos ama, que somos importantes para Él. Eso, Felisa y amigos, es lo que nosotros necesitamos recordar para que nos vaya bien en este 2021. Gracias, Bernardo. Necesitamos también olvidar algunas cosas para recibirlo mejor a este año. ¿Qué cosas tú nos dices que tendríamos que olvidar? En el versículo 18 del mismo capítulo 43, leemos: ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Le escuché a Victoria decir que después de esa terrible experiencia, al regresar tuvo que llorar, dice que lloró, que tuvo que olvidar esas cosas. Pues bien, aquí el profeta Isaías nos invita a olvidar esas experiencias negativas, fracasos, abusos en nuestra vida, pecados que ya confesamos al Señor, que han sido perdonados por el Señor, experiencias dolorosas que todos hemos tenido. Alguien diría, pastor, pero es imposible, Bernardo, es imposible. Es imposible para nosotros, para Dios no. Ahora podemos recordar sin resentimiento, podemos recordar sin amargura. Por eso, a mis queridos amigos de la Edad Dorada que están escuchándonos en esta mañana, que están conectados, quiero decirles, el Señor nos está diciendo, para que te vaya bien, necesitas esta segunda palabra en tu vida, esta segunda acción: olvidar lo que quedó atrás. Ya no lo podemos cambiar, ya no podemos hacer nada con esa situación, pero sí podamos entender algunas cosas importantes. Me encanta lo que la profetisa escribió, Ellen White, en ese libro, El Colportor Evangélico. En la página 191 nos recuerda esta gema preciosa. Muchas veces nuestros planes fracasan para que los de Dios respecto a nosotros tengan éxito. Y esto tiene que ver con el tiempo que oramos al Señor, cuando le clamamos al Señor, cuando le dijimos esos famosos y duros porqués en esos momentos difíciles que pasamos. Señor, pero ¿por qué? Si el ángel de Jehová está alrededor nuestro, ¿por qué me pasó eso? A mi ser amado, ¿por qué esta pérdida? ¿Por qué esta situación? Escucha esta otra gema en la página 191. En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Eso necesitamos olvidar. Bernardo, la verdad es que son respuestas muy importantes porque estamos viviendo en una crisis permanente. El mundo está en crisis, los hogares están en crisis, las personas están en crisis. ¿Cómo podemos esperar lo mejor entonces en un mundo en crisis? Esa es la tercera acción, decisión. Y lo recordamos con esa palabra que tú mencionaste muy bien, esperar. Y es ahora el siguiente versículo, el 19. Estamos en Isaías 43, 19. Fíjense, dice el profeta, y nos dice el Señor a través de él, en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. El Dios que le recuerda a Isaías y a nosotros lo que él hizo por el pueblo de Israel en el pasado. Cómo abrió una autopista en medio del mar para que el pueblo pudiese pasar en seco e ir hacia la tierra prometida. Cómo cada día les proveyó con la protección de una nube, del sol inclemente, del frío de la noche con esa columna de fuego, del pan de cada día, el maná que descendía. Ese Dios nos está recordando, queridos amigos y amigas, que necesitamos aprender a esperar en Él. Y Él lo dice, tienes cosas nuevas,
aún en medio de la pandemia, aún en medio de estar en casa. Hay cosas maravillosas, yo no las sé, pero Él las sabe. Él te las va a indicar, te las va a revelar, si nosotros podemos confiar en Él. Y aquí aparece una palabra que es muy importante, 2 letras solamente, fe. Y hemos aprendido a través de la vida y a través de la palabra que fe es confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Fe es esperar. Encomienda al Señor tu camino. Espera en Él, dice el salmista, y Él hará. Qué importante que nosotros podamos, por la gracia del Señor, hacer esto en nuestra vida. Y vuelvo a otra gema hermosa de la sierva de Dios. En este momento o en esta ocasión me gustaría mencionar esta declaración muy significativa que aparece en otro libro extraordinario. Me refiero a Mente, Carácter y Personalidad, segundo tomo, capítulo 58. Allí leemos lo siguiente: la fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe que es lo mejor para nuestro bien. Y si me permites, Felisa, quiero compartir algo que me ha impresionado, que nos ha impactado mucho junto con mi esposa Elizabeth y unos amigos muy queridos para nosotros, el ingeniero Vargas, Rafael Vargas, la economista Esperanza Vargas. Ellos trabajaron para el gobierno de Colombia, viven esta edad dorada allí en la ciudad de Miami, y a través de una amiga y hermana en común en la Iglesia Adventista de Bogotá, nos pidieron que hiciéramos una conexión con ellos. Y el Señor nos permitió hacer esa conexión en un momento de crisis en sus vidas, porque ambos en un examen médico anual resultaron con cáncer. Y empiezan esos por qué, esas situaciones que nos agobian. Pero el Señor fue maravilloso y manifestó su poder de una forma extraordinaria, que esa será otra experiencia para contarla más adelante. Pero la de ahora tiene que ver con los fines del año pasado. A partir del 24 o 25 de diciembre, mi esposa tuvo la idea de hablarle a una hermana de la iglesia allí en Miami, una gran amiga, la hermana Margot, para pedirle que ella tiene un restaurante de comida colombiana y productos colombianos ahí en Miami, que le llevase una torta negra, una torta especial que hacen en Colombia para las festividades. Muy rica, muy deliciosa. Y entonces Margot dijo que ella lo hacía, la iba a llevar hasta la casa de ellos. Y resulta que el Espíritu Santo le puso a Margot en la mente no llevarle solamente la torta de parte de nosotros, sino de parte de ella obsequiarle el devocional matinal para este año que escribió nuestro amigo el pastor Bruno Razo, que estamos leyendo en este año. Mira, Bruno. Y resulta que pasó algo extraordinario, porque Rafael, que es un extraordinario lector, que primero mira el prefacio, mira el contenido de lo que aparece en el libro, esta vez hizo algo diferente, le quita el empaque al libro matinal y decide abrirlo en una página cualquiera. Pero es que el Señor tiene cosas maravillosas. Algunos dirían casualidades, pero no hay casualidades, amigos. Son providencias de Dios. Y la abrió en el día 30 de diciembre para este año. Así que allí les pico la curiosidad, leerse por anticipado ese matinal del 30 de diciembre. Pues bien, Rafael lo leyó y eso lo impactó. Lo impactó de una manera extraordinaria que él escribió. Él llama a esto una bitácora. Algo que él compartió conmigo, yo quiero leerle para ustedes. Lo tituló Para Dios no hay imposibles. Qué maravillosas son las sorpresas, en especial si estas ocurren cuando menos lo esperamos. Por casualidad, ¿ustedes alguna vez se han visto reflejados en el personaje de una lectura? Me sucedió hace tan solo un par de días atrás
y todo lo que tenía en común con el personaje de la lectura era mi actual estado de salud. En forma breve les participo que en el año 2015 fui diagnosticado con cáncer de próstata y de inmediato tuve que empezar tratamiento de radiación. Solo con la ayuda de Dios pude sobrevivir a esta terapia. Al terminar opté por llamarla mi nuevo regalo de vida. Los médicos que me atendieron me advirtieron de las secuelas que más adelante podían presentárseme. Y en efecto, en noviembre del 19 empecé a sentir dolores en mi cadera y en mis piernas que me impedían caminar sin la ayuda de un bastón. Las radiografías revelaron la existencia de una necrosis ósea en el lado derecho de la cadera y en el hueso fémur de la correspondiente pierna. Hoy espero pacientemente ser sometido a una intervención quirúrgica para un cambio de cadera. Volviendo atrás, quiero contarles que por estos días recibimos con mi esposa como regalo de Navidad un libro que no conocíamos. Se titula Su gracia es suficiente. Lo escribe un argentino, Bruno Razo, pastor de la iglesia adventista. El libro trae una envoltura plástica adherida que le sirve de protección. Era tal mi curiosidad por conocer su contenido que al acomodarlo en mis manos opté por abrirlo en una página cualquiera. Así llegué a la lectura correspondiente al 30 de diciembre con su encabezamiento Ayudados para ayudar. El autor hace referencia a la historia que escucho de una dama luchadora y apasionada por sus hijos. Cuando ella cuenta que Nicolás, su hijo menor, en el año 1995 comenzó a padecer de dolor en una de sus piernas. Los análisis médicos confirmaron que se trataba de una enfermedad conocida como PERTES, que significa o que básicamente produce una necrosis en la cabeza del fémur. También se le conoce como necrosis ósea. La noticia golpeó fuertemente a la familia y Nicolás pasó 3 meses en cama. Después de 3 meses postrado, Nicolás pudo levantarse con la ayuda de muletas que lo acompañaron los siguientes 3 años. Pero la palabra de Dios fue sustento para su vida y la de su familia. Pasó el tiempo y llegó la hora de la cirugía. El médico ordenó radiografía de sus extremidades y vaya sorpresa. El hueso estaba creciendo milagrosamente en la cadera sin ninguna explicación médica. La intervención quirúrgica no fue necesaria. La intervención divina fue impactante. En esa misma sorpresa, la que a partir de hoy quiero pedirle al Señor. Soy un convencido que Dios escucha lo que pedimos y admiramos. En la creencia en Él, me lleva humildemente a solicitarle que obre este milagro. Estamos estudiando la Biblia con ellos ya hace un tiempecito, ha sido una bendición grande. Con Rafa y Esperancita aprendimos que no es rezar a Dios como ellos conocían, sino orar a Dios, hablar con Dios como un amigo. Ahora son unos fervientes impulsores de la oración. Y ahora él dice lo siguiente. Era católico. Y por alguna razón este escrito llegó a sus manos. Si usted es un firme creyente de Dios, le ruego mencionarme en sus oraciones. Alabado sea el Señor. Se lo agradeceré toda la vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en todos nosotros. Que Dios haga su voluntad. Bueno, esto fue extraordinario, porque Rafa me llama todo emocionado. Mira lo que me sucedió. Quisiera que el 30 de diciembre del año pasado nos reuniéramos vía Zoom y que tengamos un estudio basado en ese matinal que yo leí y en lo que Dios nos ha impresionado y lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque yo he decidido comenzar una nueva aventura con mi esposa, con el Señor, a partir del 30 de diciembre, con Dios. Así que el 30 nos contactamos, pero el Espíritu Santo me puso algo
Rafa utiliza una palabra medio rara, pastorejo. Dios me puso eso, me dio ese toquecito y me dijo, ¿por qué no te comunicas con Bruno y le dices que le haga un audio para ese día a ellos? Y conocí a Bruno hace muchos años, cuando tuvimos el privilegio, siendo presidente de la iglesia en Colombia, fuimos a ese lindo país de ustedes, Argentina, y disfrutamos de unos días maravillosos allí. Nos atendieron muy bien. El pastor Carlos Meyer era el presidente de la Unión. Allí conocí a mi buen amigo Carlos Rando, a Bruno, que era el presidente de la Asociación Bonaerense. Nos llevaron a Bariloche, a ese lugar, a esa Suiza maravillosa. Pasamos unos días lindos. Después el Señor me permitió regresar a la Argentina 2 veces a tener la semana de oración en la UAP. De hecho, cuando fui a la segunda ocasión, un buen amigo allí me dijo, Bernardo, ¿vienes por segunda vez a la semana de oración a la UAP? Eso significa o que lo hiciste muy bien la primera vez o que te están dando una segunda oportunidad. Bueno, el Señor fue maravilloso. Así que yo he perdido contacto con Bruno, pero le escribí a mi buen amigo Carlos y Carlos me hizo la conexión con Bruno a través de WhatsApp. Y Bruno me mandó el audio y le puso algo extra. Y fue un audio de Nicolás y de Javier, porque en la historia que ustedes van a leer, Javier no andaba metido en una banda de rock allí en Argentina y todo lo demás, pero con el milagro que Dios hizo en su hermano, los dos con su mamá Mirta decidieron entregar su vida a Jesús y fueron bautizados en la iglesia adventista del séptimo día, como una señal pública de su amor hacia Jesús. Pero más que eso, el matinal cuenta que hoy Nicolás y Javier son pastores de la iglesia adventista allí en la Argentina. Ellos mandaron esos audios. Si ustedes hubieran visto la cara, el rostro de Rafael, de esperanza, de su hijo, que es un alto ejecutivo de una compañía multinacional aquí en Estados Unidos, Andrés. Él estuvo presente también en la reunión y nuestra amiga de Bogotá. Fue una reunión maravillosa el 30 de diciembre. Dios tocó los corazones de todos nosotros. Hubo lágrimas de alegría. ¿Cómo Dios hace posible esto? Mis amigos, el Señor tiene lo mejor para nosotros en este 2021. Y es importante, Felisa, recordar, olvidar y esperar por la gracia del Señor. Muchas gracias, Bernardo. Realmente ha sido extraordinario escuchar este testimonio y estos consejos. Me resulta sugestivo que este amigo que mencionas haya mencionado el 30 de diciembre. Todavía nos falta casi un año. Tenemos un año hasta el 30. ¿Qué pasará entre hoy y el 30 de diciembre? No lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Como alguien dijo, no tengas miedo del futuro, el Señor ya está allí. ¿Qué tal si, ya es la hora de cerrar nuestro programa, qué tal si tenemos una oración pidiendo al Señor que estos días, de aquí al 30, que el Señor nos dé el privilegio de estar vivos el 30 de diciembre? Eso ya es una oración, ya es un pedido importante, que el Señor nos dé el privilegio de estar vivos, pero que hasta llegar a ese momento hayamos podido servirle, tal como fue el mensaje que nos dejó Vicky, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros pueda brillar en el sitio donde está. Y podríamos pedir porque este amigo tenga la sanidad total, porque otras personas que están teniendo problemas y que tienen que someterse a tratamientos agresivos en los próximos días, el Señor obre y esos tratamientos den resultado. Y seguramente hay otros pedidos que quienes nos están viendo y escuchando tengan, así que inclúyelos por favor en tu oración para que este año sea un año luminoso. Ora por favor, Bernardo. Mis amigos de la Edad Dorada, lo que hemos estudiado en la palabra del Señor esta mañana, esperar, olvidar, recordar. Y en las palabras de Rafael, los milagros, Dios los hace posibles. Amén. ¿Creemos en Él?
¿Lo Sí, creemos sí. de veras? Totalmente. Si creemos y confiamos en Él, mis queridos amigos, lo vamos a ver, lo vamos a experimentar. Si ese es tu anhelo, mientras oro al Señor y tiene una petición especial, levanta tu mano al Señor, aférrate a Él, el Señor nos va a responder. Padre, esta mañana nos sentimos muy felices de empezar esta nueva semana en tu compañía, en tu presencia. Gracias por este programa, gracias por este grupo de amigos, de hermanos de la Edad Dorada, que nos hemos conectado en diferentes lugares y países para poder comprender, entender la manera como tú nos guías, como tú manifiestas tu poder, como lo hiciste en la experiencia de Victoria y de su familia. Gracias, mi Señor, porque colocas en nuestro anhelo que todavía estamos jubilados, pero no retirados, porque mientras tengamos vida, estamos dispuestos a servirte con todo nuestro corazón. Por eso, en esta mañana, ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar siempre que Jesús, que el Padre es nuestro Creador, que Jesús es nuestro Salvador, que Él está a nuestro lado, que Él es nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Ayúdanos, por favor, a olvidar aquellas experiencias negativas, traumáticas del pasado y a confiar siempre en ti y a esperar lo mejor en este 2021 para la gloria de tu santo nombre. Levantamos nuestra mano en este momento con esta petición especial que tenemos. Colocamos a Rafael para que el milagro de Nicolás se pueda repetir en él para gloria de tu santo nombre, y para cada uno de mis amigos y hermanos que tiene una petición especial en este momento, que podemos confiar en ti, sabiendo que a los que a ti te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo, y todos decimos amén. 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 Muchas gracias, Pastor Bernardo Rodríguez desde Orlando. Muchas gracias, Victoria Duarte y Joan desde Angola. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. El próximo domingo nos volveremos a encontrar y difundan ustedes este programa en las redes. Esto queda grabado para que ustedes lo hagan ver a otras personas. No se olviden que tenemos que hacer que este club, que hoy comenzó a ser internacional, hoy comenzó a ser internacional, que este club puede ir creciendo y mucha más gente pueda sentirse beneficiada, ¿no es cierto? Gracias por todo. Este ha sido nuestro programa de